Continuamos con este tema tan importante con el profesor Galeano. Todas las empresas, nosotros, las personas, estamos llamados a reinventarnos, a reformularnos. Usted decía en su charla que un día empezó pensando que todo había que cambiarlo y que todo era sujeto de cambio y que se dio cuenta que lo primero que cambió fue usted. Las instituciones tienen que definir esa palanca de cambios. Y esa palanca de cambios es uno darse cuenta cómo le va en plano, cómo le va en su vida, cómo le va en los diferentes cambios que tiene una institución. Por eso tiene que conocer sus debilidades para mejorar, reconocer sus debilidades y potenciar sus fortalezas. Esta pregunta es muy importante para que las instituciones hagan este ejercicio. ¿Cuáles son las debilidades que afrontan hoy los rectores y directivos docentes frente al direccionamiento de los proyectos educativos en sus instituciones? Doctor Galeano. Mi estimado Freddy, usted lo acaba de mencionar. Mire, una de las razones por las cuales me di a la tarea de investigar sobre la planeación de la educación es que justamente los PI entraron en crisis. No son una pieza de museo en las instituciones educativas. Y con ese cuentico de que hay que estarlos transformando, hay que estarlos cambiando, entonces son PEI que, aunque usted pregunta por ellos, lo estamos mejorando, lo estamos cambiando. Pero en verdad es que el PI está por allá detenido. En uno de los capítulos del libro, justamente, yo digo, mire, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que los proyectos educativos institucionales entraron en crisis, que ya no es una herramienta de trabajo para muchos de los directivos docentes y menos para los profesores, porque él supone que eso es del rector. ¿Sí? Pero ¿qué me encuentro yo cuando hago esta investigación? Me encuentro con el estilo de Adán. El que llega a una administración no quiere saber nada del anterior. Se pierde todo el impulso de la administración que te traía anteriormente. Segundo factor de crisis de los PEI es que están elaborados casi todos con una teoría técnica y clásica, que por lo tanto no consulta las realidades de la necesidad de educación en el sector, en la localidad. Otro factor de crisis de los PEI es que se elaboran para entregarlos a una certificación o para entregarlos a un supervisor que pase por allí, pero el documento sigue allá empapelado, sigue allá guardado. Otro factor es que los proyectos educativos es el carrito, como les decía en la chat, donde montamos el currículo, que el currículo son los contenidos de la educación. Entonces, a veces hacemos un PEI demasiado grande, demasiado pesado, hasta de 500 páginas, como ocurre con los proyectos educativos departamentales, pero que nadie lee, que nadie consulta. Estoy diciendo en mi trabajo, aunque hay que reunir una buena cantidad de información concentradas en 4 nodos específicamente: estudio de contexto, filosofía y normas de la educación, los ejes centrales, como los acabas de decir, ejes o líneas o rutas organizadas por planes de acción y por acciones específicas con un líder al frente de cada acción. No es un documento para guardar. Cuando uno arma la tercera parte, que es el documento en sí, el plan de desarrollo, las líneas y las acciones, al frente de cada acción debe haber un líder. Y viene la base para completar la cuarta rueda, que es los recursos. Y los recursos casi siempre los estamos esperando del Estado. Entonces, y el Estado hasta hoy
ha sido muy esquivo con el recurso para la educación. Les ha interesado más la parte de la guerra o la parte de la defensa interna del gobierno que la misma educación como tal, que si tuviésemos buena educación, no tendríamos que tener tantas cárceles, ni tendríamos que tener tantos policías, ni tendríamos que tener tanto ejército. Pero preferimos llevar los recursos allá que traerlos a educación para que la gente esté tranquila en sus hogares y en sus comunidades trabajando. Entonces, me parece que el PEI hay que rescatarlo y convertirlo en la herramienta clave para gestionar la educación en las instituciones, en la parte rural, en las comunidades indígenas y afro, en el caso del Cauca, y obviamente en la ciudad. Bueno, usted tuvo, doctor Galeano, usted tuvo la oportunidad de mirar el diagnóstico del plan educativo municipal. ¿Qué pudo detectar? Esta pregunta es clave. Dice, ¿cuáles son las debilidades que afrontan los proyectos educativos institucionales en la región? Hay unas debilidades que son como naturales a todo el país, en tanto el tipo de país que somos. Y hay unas debilidades que tienen que ver con las regiones específicas. En este caso, comparar Antioquia con el Cauca tiene unas necesidades muy específicas. Y es que tiene que darle más importancia a la educación de las comunidades, de lo que llamamos proyectos educativos comunitarios, y darle más importancia a los proyectos educativos rurales. Tal vez nos concentramos mucho en la ciudad, ¿sí? Pero hay que hacer lectura. Cada una de esas comunidades tiene una necesidad diferente. Por ejemplo, me parece muy importante que en el caso de, al hablar de las comunidades específicas, de las comunidades rurales, hablemos de la agroindustria, hablemos de las nuevas tecnologías. El campo tiene que tener nuevas tecnologías. Mire, mi estimado Freddy, hacia futuro, la educación tendrá que ser dual, presencial y virtual. Yo que tuve la experiencia de trabajar en la Universidad de Antioquia, lo que fueron los primeros pasos de la educación a distancia, para poder llegar a la región, con unas conexiones telefónicas que se caían y se demoraba uno media hora para restablecerlas. Ya se nos habían dormido los estudiantes. Ahorita eso con internet llega de una manera mucho más expedita, mucho más, ¿sí? Pero el internet es solamente un apoyo tecnológico. Es básica la calidad de la educación que vamos a llevar a la región. Es por eso insisto mucho, excelente proyecto educativo, que es como el carro en el que vamos a llevar la educación, pero también prestarle atención al tipo de educación que vamos a llevar. Y concluyo diciendo, los profes, no nos olvidemos de los profesores y de los maestros. ¿Quiénes más que ellos necesitan innovación? Así que como una especie de eslogan, para innovar la educación hay que innovar primero los maestros, ¿sí? Y estos hay que innovarlos en el sitio. Ya no es suficiente con titularlos y con chulear que tenemos tantos normalistas o tantos especialistas o tantos magísteres. No es suficiente, porque esa misma formación se desactualizó. Y si esa formación de maestría es de la era 1 o 2 del currículo, no estamos haciendo nada. Estamos en un círculo vicioso. Lo que sí es que se nos acaban los recursos y se nos acaba el tiempo. Eso es importante lo que usted acaba de decir y precisamente es una de las debilidades que nosotros en el municipio de Popayán hemos encontrado y que, a ver, lo que pasa en Popayán pasa en la región, pasa en Colombia, pero como usted lo acaba de decir, ¿no? Dependiendo del énfasis cultural
de los niveles de socioeconómicos, de los problemas estructurales que hay en las diferentes regiones. Pero la problemática de la educación es muy similar. Esta interrogante siguiente, profesor Ramiro, conociendo la situación, porque usted ya es un experto en temas educativos de Popayán y del Cauca, conociendo la situación de Popayán, de la ciudad-región, y el estado de los PERIPEC, ¿cuál sería el proceso que usted recomienda, se debe desarrollar para incidir, para que los PEI incidan en los indicadores de calidad educativa? Mi estimado Freddy, voy a decir algunas cosas que no diría estando dentro de una burbuja de una institución educativa. Yo ya lo puedo decir abiertamente y soy el único responsable de lo que estoy diciendo. Hacia futuro, hablar de los proyectos educativos institucionales es hablar de la educación. Claro. Es hablar de la educación, es diseñarla. En primer lugar, es diagnosticarla. En segundo lugar, pensarla. En tercer lugar, organizarla en un cuerpo coherente de proyectos. Y en cuarto lugar, echarla a rodar. ¿Sí? Echarla a rodar. Pero hay una parte fundamental en todo esto, y es que necesitamos un cambio en las teorías para poder tener un cambio en la práctica o un cambio en la acción. No podemos seguir pensando la planeación de la educación con un enfoque meramente clásico y con un enfoque meramente técnico. Por ejemplo, en su trabajo, en el de Fundelíder, que ahora yo también entro a formar parte, hay una cosa bien importante, es que usted es claro, o el equipo es claro al momento de decir que está utilizando una metodología de análisis documental. Eso es clave y es claro. Sabemos que estamos trabajando con documentos escritos, ¿sí? Entonces allí es donde tenemos que decir, una de las cosas es que tenemos que ir a las fuentes. Hay que ir a las comunidades, a tener información de primera mano para hablar de proyectos educativos institucionales, proyectos educativos comunitarios. Si bien aquí a nivel de intermedio del municipio utilizamos el material escrito, en los PI hay que ir a la base, en primer lugar. Y en segundo lugar hay que cambiar las teorías. Venimos trabajando con teorías clásicas que nos enseñaron hasta los años 80. Y con teorías técnicas, por ejemplo, una DOFA es una teoría que data de los años 1970 y resulta útil, pero no es suficiente. Hay que elevar a una tercera categoría, y es convertir los proyectos educativos institucionales en investigación. Y entonces el desarrollo de la educación es un proceso de investigación continua. Hay que subirla a un cuarto nivel, y es apoyarnos en todo lo que las tecnologías nos permitan para hacer estas investigaciones y para ser más efectivos en la educación. Por ejemplo, comienzan a imponerse 2 criterios nuevos del currículo que no lo trae la ley 115 del 94, porque apenas aparecen cuando aparece el Internet. Currículos disruptivos y currículos exponenciales. En pocas palabras, hay que llegarle a la comunidad con una educación a su medida, para llevarlo de un nivel de vida a un nivel mejor de vida. Y exponencial es que como tenemos una deuda tan grande en educación, el gobierno nacional arranca queriendo solucionar el problema de la educación por medio de la cobertura, por medio de cupos en la universidad. Pero antes que eso, el problema mayor de la educación es de calidad. Entonces no tiene sentido abrir puertas para
subir cobertura si no hemos mejorado al interior de las universidades y de las instituciones tecnológicas, de las instituciones medias, la calidad de los programas. Aquí hay un trabajo importante. Yo alcanzo a argumentar con suficiente fuerza que los lineamientos curriculares están desactualizados y que las normas, los lineamientos con los cuales estamos haciendo los llamados registros, dados los registros a las instituciones y las certificaciones de calidad también están desactualizadas. Entonces, cuando una institución logra chulear todos los indicadores, los 14 indicadores que trae la norma, esa norma ya está desactualizada. Yo se los decía en la charla que tuvimos allá en Popayán, hasta por cierto, muy grata la visita a Popayán, hay que recordarla con más tiempo, y es que esos lineamientos, ocurre esto, que es una frase que se le atribuye a este filósofo Mario Benedetti. Cuando ya teníamos todas las respuestas, nos volvieron a cambiar las preguntas. Hay que actualizar esos documentos si queremos hacer realmente educación de calidad. El mismo concepto de calidad se ha convertido en un concepto polisémico. Ya no creemos en ese concepto. Se nos desfiguró. Hay que comenzar a hablar de pertinencia de la educación. Y pertinencia de la educación es cuando una persona educada, después de que pasa por los títulos, ¿qué es lo que le queda? Su cultura, no los títulos. Eso es lo que le queda. De manera que hay un trabajo ahí bien interesante, pero lo estamos aflorando, visualizando, para mirar cómo logramos sacar el país y cómo logramos sacar las regiones adelante a partir de la innovación de la educación. Bueno, digamos que aquí hemos tocado ya unas conclusiones fundamentales. Que los proyectos educativos institucionales son los vehículos para hacer avanzar la educación desde la planificación, es de llevarla, de pensarla, hacerla, construirla y echarla a andar. Que la innovación es el eje fundamental para hacer que la educación se desarrolle frente al mundo, frente a los diferentes contextos. Y que el término de calidad hoy por hoy está mucho más relacionado a la pertinencia que a los indicadores que tradicionalmente. O sea, que la educación que hoy estamos vislumbrando es una educación totalmente abierta, moderna, lista para avanzar en contenidos, avanzar en metodologías y finalmente hay un profesor que hay que formar y las universidades tienen que pensar que el maestro que necesitamos en los próximos años es un maestro innovador y con buenos conocimientos para investigar. La investigación no se puede concentrar única y exclusivamente en la educación superior. La investigación tiene que hacerse desde la educación básica. Y ahí tiene un pilar fundamental, un instrumento fundamental, que son los proyectos educativos institucionales. Vamos al último corte y a las dos últimas interrogantes y ya concluimos este proceso tan importante con el profesor investigador en estos temas de educación, Ramiro Galeano. Ya regresamos.